Bienvenidas y bienvenidos a Politeia, un programa de País Consultores en el que te presentamos una visión integral y diferente sobre los principales hechos políticos que marcan la vida pública de México. En el tercer episodio, te presentaremos un análisis sobre los destapes rumbo a la sucesión presidencial en 2024. Comencemos. Apenas unos días después de las elecciones legislativas que marcaron prácticamente la mitad del término del mandato para el cual fue electo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República decidió arrancar la sucesión, arrancar su propia sucesión a menos de la mitad del tiempo en el que él estará en el cargo. Él, en una de sus tradicionales conferencias mañaneras, definió que los tiempos de la sucesión habían comenzado y él se autodenominó como el destapador y definió a quienes muchos son colaboradores directos y otros compañeros suyos de partido como las corcholatas que podrían llegar a ser destapadas. Llama la atención la premura con la que se hace este destape. Si bien el inicio de la sucesión forma parte de la dinámica política y de la discusión desde prácticamente el inicio de cualquier sexenio, es francamente extraño, francamente sorpresivo, que un presidente de la República directamente comience el juego de la sucesión de manera tan anticipada. No hay en el registro otro momento tan al comienzo del sexenio, tan prácticamente antes de llegar a la mitad, en el que un primer mandatario haya comenzado su propia sucesión. Y esto ha suscitado una serie de especulaciones, de análisis, de reflexiones, de suspicacias o como algún político señalaba, de sospechosismos que han marcado la discusión nacional en la vida política en los últimos días, en las últimas 2 semanas, y que sin duda formarán parte de la discusión política, de la discusión pública de aquí a las próximas elecciones en 2024. Cuando el presidente López Obrador hablaba de ser el destapador y que quienes aspiraran a sucederlo eran las corcholatas, muchos pensamos en primer término en quien hoy pareciera ser la favorita del presidente para sucederlo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero también en otros políticos que el propio primer mandatario señaló, como Marcelo Ebrard, el secretario multiusos de Relaciones Exteriores, que lo mismo está en las cumbres del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en la estrategia de vacunación, que en el encargo que muy al inicio del sexenio se le dio para conseguir pipas que pudieran, digamos, aligerar la crisis de falta de combustible que en 2019, a principios del sexenio, se daba, pero también en otros personajes que no necesariamente estaban en el registro público y en el registro de la sociedad para ser considerados en esta sucesión. Me refiero, por ejemplo, al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, al representante de México ante la Organización de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, a la secretaria de Energía, Rocío Nale, y a un sinnúmero de personajes que poco a poco han ido engrosando la lista de potenciales sucesores rumbo al 2024. Llamó la atención de manera relevante porque cuando menos en las dos primeras ocasiones en las que se habló del tema no se le señaló e incluso en la tercera ocasión se le señaló de manera genérica y no en específico con nombre y apellido como había sucedido en otros casos, la falta del nombre de uno de los que se mueren de ganas de formar parte de esta baraja o de esta colección de corcholatas como bien decíamos que había señalado el presidente. Nos referimos, por supuesto, al líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal.
Más allá de los nombres que pueden ser subidos y bajados de esta baraja o de esta colección de corcholatas, que de aquí a prácticamente finales de 2023, cuando tenga que definirse la candidatura de Morena para la presidencia de la República, más allá de todo esto, vale la pena reflexionar por qué hace esto el presidente en este momento. ¿Por qué el presidente, que tiene una aceptación increíblemente grande? ¿Por qué el presidente, que ha detentado probablemente el poder máximo, como hace mucho no sucedía en nuestro país? ¿Por qué el presidente, tras un proceso electoral que él mismo consideraba exitoso para la causa de la Cuarta Transformación y de Morena, decide desde tan pronto comenzar la sucesión? Y más allá de las especulaciones que pueda haber de que pudo haber sido un descuido, de que tal vez el presidente está considerando que el próximo mes de marzo de 2022, cuando se lleve a cabo la elección para la revocación del mandato, pudiera no favorecerle, más allá de quienes incluso con un poco de mal gusto hablan sobre una salud comprometida por parte del presidente de la República. En lo particular, en lo personal, creo que el presidente es probablemente hoy en día el político con la mayor astucia en todo el escenario nacional. Puede señalarse muchas cosas sobre Andrés Manuel López Obrador, pero sin duda algo que no se puede decir de él es que sea ingenuo, que no entienda de política electoral, y que no comprenda la dimensión y la trascendencia de sus palabras en temas tan delicados como la sucesión. Y en este sentido, yo lo que estoy viendo y que quiero compartir con ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo, ya sea por Spotify o por YouTube, yo lo que creo es que el presidente de la República hizo una jugada muy inteligente para su causa, provocando de manera anticipada el que muchos de los posibles jugadores, no solo al interior de Morena, sino sobre todo en la oposición, tuvieran salidas en falso, como en las carreras de atletismo, en las carreras de 100 metros, en las carreras de 400 metros planos. Hay una señal que es un disparo para que los corredores puedan arrancar, y si lo hacen de manera anticipada pueden incluso llegar a ser descalificados. Así el presidente disparó esa pistola de la sucesión en la que manda una señal y en la que varios, pudiera ser, se han equivocado al salir en falso. Ahí están por el lado de la oposición, por ejemplo, el caso de Enrique de la Madrid, quien en el sexenio pasado ocupó varias carteras, entre ellas la de secretario de Turismo, y que algunas voces del periodismo reportaban como uno de los posibles aspirantes a la candidatura priista en 2018, pero también ahí están integrantes del propio gabinete e integrantes de la Cuarta Transformación como Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del que ya hemos hablado, o el propio Ricardo Monreal. En el caso de Marcelo Ebrard, fue conocida, e incluso él lo comentó así en una conferencia mañanera frente al presidente de la República, el que organizó un convivio en el Estado de México, muy cerca de Toluca, junto con un grupo de amigos, de colaboradores y de personajes de la vida pública que lo han acompañado durante los últimos años, para decirles: no me den por muerto. El tema de la línea 12 del metro es un tema que ahí está presente, pero no me den por muerto. Ya escucharon ustedes al presidente de la República y él mismo me está considerando como uno de los posibles sucesores. Marcelo Ebrard, en aquel encuentro que se filtró a los medios de comunicación, yo creo que de manera consciente y de manera coordinada con algunos de los asistentes, señalaba que muchas veces ya lo habían dado por muerto, tal vez recordando aquel exilio
que tuvo que vivir en Francia y que miren, aquí está, quizá como el hombre más poderoso al interior del gabinete presidencial. Y un poco confiado con la habilidad y con la suerte que ha tenido y que lo ha acompañado y que ha demostrado que tiene más de 7 vidas y que no ha gastado ni siquiera 4 de ellas, es que se atreve a hacer esta comida, esta reunión de amigos y destaparse como una de las posibles cartas que pudieran ser utilizadas por Morena y por la alianza que en algún momento se configure rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. En el caso específico de Marcelo Ebrard, no hay que perder de vista también la cercanía que él ha tenido históricamente con otros 2 partidos. Un partido que hoy se encuentra más cerca de Morena y otro que ha declarado de manera abierta y franca ser opositor a Morena. Nos referimos en el primer caso al Partido Verde Ecologista de México, de quien Marcelo Ebrard fue candidato y fue diputado federal, pero también del que él fue pieza clave para que recuperara su registro como partido político por allá de 1994 y al que la familia que fundó este partido, la familia de Jorge González Torres, le debe mucho. Ahí está el Partido Verde como un vehículo que pudiera llevar a Marcelo Ebrard a la boleta electoral y lo mismo sucede con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, cuyo líder, Dante Delgado, no ha escondido la cercanía, la simpatía, la amistad con el canciller y a quien igualmente en alguna ocasión ya hicieron candidato. Ahí se encuentran pues 2 vehículos, 2 instrumentos políticos a partir de los cuales Marcelo Ebrard podría hacerse de la candidatura presidencial en 3 años. El otro caso al interior de Morena y de la Cuarta Transformación es el de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, quien publicó en el periódico Milenio una columna en la que manifiesta lo mismo que ha realizado en varias entrevistas, en varios encuentros con la prensa, manifiesta su intención para ser considerado e incluso como uno de los grandes comunicadores y periodistas de este país, que es Joaquín López Dóriga. Ricardo Monreal dijo: no tengan duda, yo voy a estar en la boleta de 2024 y espero que sea con Morena y al lado del presidente. Esa última parte, espero que sea con Morena y al lado del presidente, pues es lo que genera suspicacias, no la aspiración de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal ya en alguna ocasión tuvo ciertas fricciones, ciertos encontronazos con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial, cuando se definió la candidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ustedes recordarán que junto con Claudia Sheinbaum, el gran participante de aquel proceso interno, que fue muy cuestionado en su momento, fue justamente Ricardo Monreal. Y por algo así como 72 horas, Ricardo Monreal puso en jaque a Morena y puso en jaque el proyecto presidencial, pues se llegó a especular que tal vez él estaría en condiciones de participar y de competir por algún otro partido político. Hoy Monreal nos lo deja claro. Él va a estar sí o sí en la boleta electoral, o cuando menos eso es lo que él hoy lanza como una advertencia no solo a sus potenciales contrincantes, sino incluso al presidente de la República. Lo que Ricardo Monreal está señalando es: bueno, a ver, yo soy un activo de la política mexicana, por supuesto que hoy estoy con usted, presidente, y con la Cuarta Transformación, pero mi vida política, mi destino como hombre público puede estar en otro lugar, puede estar en otra opción política. ¿Con esto qué quiero yo representar? Lo que yo estoy diciendo no es noticia, lo que yo estoy diciendo es un análisis, un análisis sobre las consecuencias de estos destapes tan anticipados.
Prácticamente antes de que inicie la próxima legislatura, el líder senatorial de Morena, de la principal fuerza política en el país, nos está diciendo que sí o sí va a ser candidato. Imagínense ustedes eso. Imaginen ustedes la complejidad de negociación que va a haber a partir de ahora para las iniciativas legislativas que tengan que pasar por el Senado de la República, que salvo el presupuesto y la designación de algunos funcionarios son prácticamente todas. Cuando Monreal lanza esta advertencia, ¿de qué tamaño será ahora el trabajo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, o de algunos de los colaboradores del presidente como Jesús Ramírez o como Alejandro Esquer, cuando frente a sí tengan a un potencial candidato a la presidencia de la República, aun cuando no sea por su partido, por Morena? Imagínense ustedes al interior de Morena, en el otro caso, en el caso de Marcelo Ebrard, cómo se empiezan a dividir actores políticos de peso, como son secretarios de Estado, como son líderes políticos dentro de Morena, como son legisladores federales y locales que acudieron a aquel cónclave en el Estado de México y que hoy por hoy entienden que lo que se juegan es mucho más grande que solamente el buen desempeño en los órganos políticos o legislativos de este país. Hoy lo que se juegan ya es la configuración y la conformación de un equipo que acompañará en su campaña presidencial a uno de los aspirantes que más despuntan de acuerdo con las encuestas, con los sondeos, con las mediciones que se realizan de forma cotidiana. En medio de estos dos casos, el de Monreal y el de Ebrard, está el de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, que recientemente ha organizado distintos actos para la presentación, por ejemplo, del cablebús en el norte de la ciudad, o que organizó justamente el día en el que se conmemoraban 3 años de la victoria de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y de ella misma, organizaba un gran evento en el Auditorio Nacional, fíjese usted, en medio de la pandemia, organizando eventos multitudinarios que fueron acompañados durante la presentación de la jefa de gobierno como parte del presidium con los gritos de presidenta, presidenta, presidenta. Lo mismo en el cablebús y su inauguración, lo mismo en una gira reciente a la demarcación de Xochimilco para la supervisión de algunas obras. Estos gritos acompañarán de ahora en adelante cualquier actividad pública masiva de Claudia Sheinbaum. Y con estos gritos de presidenta, presidenta, no podemos tampoco ocultar las reuniones que han sido públicas en las que, por ejemplo, todas las gobernadoras electas y que forman parte de Movimiento Regeneración Nacional visitaron a la doctora Sheinbaum en el Palacio del Ayuntamiento, aquí en la Ciudad de México, para construir un frente común de mujeres gobernadoras de Morena. Es claro el mensaje, es claro lo que se quiere transmitir con esto, es claro que con todo ello lo que se quiere decir es: estamos con Claudia rumbo a la presidencia de la República. Fíjense ustedes lo complicado que se pinta el escenario para un partido que no es partido, porque el propio presidente y fundador de Morena así lo ha señalado. Morena es un movimiento político mucho más horizontal que un partido tradicional como el PRI o como el PAN. Y ahí tienen ustedes como ejemplo de esto la falta de acuerdos, los reclamos constantes e incluso las persecuciones de las que fue víctima su actual presidente Mario Delgado durante el pasado proceso electoral. Recordarán episodios muy vergonzosos en los que Mario Delgado tuvo que prácticamente salir huyendo o esconderse
porque militantes de Morena, de este movimiento que no partido, aunque evidentemente en lo jurídico y en lo político, claro que es un partido político, pero no así en su construcción. Imagínense lo complicado que va a ser para Mario Delgado y para los liderazgos al interior de Morena el generar un clima a partir del cual se pueda dar la decisión de nombramiento de su candidato o candidato presidencial. Mario Delgado, en toda esta dinámica de destapes y sucesión anticipada, señalaba que Morena elegirá, como lo ha venido haciendo, a partir de encuestas, que a partir de una encuesta se señalará quién encabeza la candidatura presidencial, y al poco tiempo de haber señalado esto, Ricardo Monreal sale y dice, bueno, yo creo que las encuestas ya están superadas, ya están rebasadas, y considero que no necesariamente es el mejor método para seleccionar a la abanderada o al abanderado que busque mantener el poder para esta opción política. No ha comenzado en lo más mínimo el juego electoral, el juego sucesorio, y ya están teniendo estas graves desavenencias entre unos y otros grupos. El escenario no se antoja nada fácil, pero sin duda en lo que en lo personal considero un movimiento político bastante inteligente el presidente López Obrador, hoy pone al conflicto en el centro de la escena y hoy pone a la controversia y al choque como el eje articulador a partir del cual se definirá la candidatura presidencial. Del otro lado, del lado de la oposición, que no ata ni desata y que no logra consolidar un liderazgo, una agenda común, una visión más allá de captar a los desencantados de Morena y de la Cuarta Transformación, una articulación pues en el papel que se dio electoralmente, pero que pareciera no tener mucho futuro. Pues el que ha levantado la mano y el que ha dicho yo quiero, a mí me interesa, es Enrique de la Madrid, a quien ya señalábamos, pero también están ahí dos personajes muy mentados, muy mencionados durante las conferencias mañaneras y que representan más que a un sector de la sociedad específico o más que a una opción política, representan a un sector dentro del empresariado que son Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Ellos también han manifestado con toda claridad estar interesados en el juego sucesorio. Hoy que les dan pretexto y motivo para esto, no han dudado en comprar el boleto de la rifa y están haciendo su trabajo desde la iniciativa ciudadana, y entre comillas ciudadana Sí por México, para tratar de llevar agua a su molino, para tratar de construir alguna opción viable y ser considerados eventualmente por algún partido político o incluso buscar desde la candidatura independiente aparecer en las boletas electorales de 2024. A ellos, por supuesto, hay que sumar a un destapado anticipado, prácticamente creo que al primero de ellos, que fue el presidente del Partido Revolucionario Institucional, a quien una diputada de la Ciudad de México destapaba como el próximo candidato presidencial de aquel partido, Alejandro Moreno Cárdenas, o el caso de Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial en 2018 por Acción Nacional, que con sus giras constantes, con sus videos provocadores y con un estilo de comunicar que sin duda es interesante y hay que analizar, ha señalado, nos vemos en 2024, presidente. Recordarán ustedes en algún evento, en alguna de las giras de Anaya, que hablaba de esta cuestión de el gasto de las familias y cómo los hombres gastaban buena parte del salario en caguamas. Al poco tiempo de esto y prácticamente pasando las elecciones, el presidente le dijo, miren, qué bien me fue, con permiso de Ricardo Anaya, me voy a tomar una caguama y va a ser una caguama Pacífico, haciendo referencia al triunfo de Morena en la gubernatura de los estados de justamente la costa del Pacífico. A lo que Ricardo Anaya contestó, permiso concedido, señor presidente.
usted tómese su Pacífico, que yo me voy a tomar otra caguama, me voy a tomar una victoria, haciendo referencia a la potencial victoria que había tenido la alianza tanto en la Ciudad de México como en el Poder Legislativo Federal, particularmente en el caso de la Cámara de Diputados, que fue el órgano que tuvo elecciones apenas hace unas semanas. Ricardo Anaya, cuando hace esta contestación, cuando graba este video, le dice al presidente al final del mismo: presidente, póngase a trabajar, nos vemos en 2024. Advirtiendo: cuenten conmigo, no me den por muerto, voy a estar ahí peleando por la candidatura de Acción Nacional para la presidencia de la República. Y de la mano de estos nombres que hemos venido señalando, sin lugar a dudas, a lo largo de los próximos meses se irán sumando otros más, se irán sumando los nombres de mexicanas y mexicanos interesados no solo en formar parte de la colección de corcholatas, no solo en formar parte de esa baraja sucesoria, sino ver de qué manera, formando parte de la discusión nacional, pueden lograr colocar en la agenda política nacional sus temas y ver de qué manera aquellas y aquellos que finalmente no gocen de la decisión de sus partidos o no gocen del apoyo ciudadano para formar parte de quienes estarán en la boleta, ver de qué manera pueden negociar su capital político y eventualmente hacerse de otras candidaturas, ya sean a los poderes legislativo en lo local o en lo federal, o al propio poder ejecutivo desde el gabinete que el próximo o la próxima presidenta encabece y que configure a partir de alianzas con los actores que hoy levantan la mano. Los destapes y la sucesión adelantada, sin lugar a dudas, se han dado de una manera, creemos, muy anticipada, pero de una manera que cumple y que sin duda dará resultados para los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quienes tengan la intención desde la oposición o desde el propio Movimiento Regeneración Nacional de participar con seriedad en este proceso, tal vez deberían de pensárselo dos veces antes de levantar la mano de forma tan precipitada, y tal vez deberían más bien de estar preocupados en configurar un proyecto que pueda llevar a México a partir de 2024 a un nuevo destino. Tal vez eso sería lo más inteligente, aunque en política lo más inteligente no siempre es lo más común, no siempre es lo más natural ni lo más normal entre las personas que forman parte del juego del poder. Hasta aquí dejamos este episodio de Politeya, agradeciéndoles a todas y a todos ustedes su atención, por escucharnos, por vernos, y aprovechamos para invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, por supuesto en YouTube, y los invitamos muy cordialmente a que ingresen a nuestra página, donde además de estos podcasts y otros encontrarán información que sin duda servirá para el análisis, para la reflexión y para la toma de decisión en materia política, en materia económica, en materia social, pero sobre todo en materia de aquello que sirva para el desarrollo, para el crecimiento, para el mejoramiento de nuestro gran país, de México. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes y tengan todas y todos muy buen día.